Y acá hay un dato interesante. La revista Physics of the Earth and Planetary Interiors de Estados Unidos, que es una revista sobre geofísica del planeta, en su edición del año número 175 del año 2009, los geofísicos Jean-Claude Rueig del Institut de Physique du Globe de París y otros colegas de Francia, Chile y Bulgaria publicaron un artículo cuyo título es Acumulación de tensión intersísmica medida por GPS en la brecha sísmica entre las ciudades de Constitución y Concepción en la República de Chile. Esto en realidad fue escrito 2 años antes del terremoto de Chile. Y dice lo siguiente: el último terremoto en esa zona de Concepción y de Constitución en Chile fue el 20 de febrero de 1835 y fue relatado en sus memorias por Charles Darwin, que estaba viajando por esa zona en aquella época. Desde entonces las placas del Pacífico y de Nazca, Sudamérica, vienen acumulando un rozamiento de 68 milímetros al año, que a lo largo de 170 años ha acumulado una tensión equivalente a 10 metros de desplazamiento. Con lo cual, y lo dice el artículo, en cualquier momento va a haber un gran terremoto en esa zona. Existen indicios por fenómenos ionosféricos que se han visto previo al terremoto, tanto en Haití también, como en China y ahora en el caso de Chile, de que puede ser que desde HAARP se haya disparado este tipo de onda electromagnético para disparar ese terremoto haciendo vibrar las placas a su frecuencia de resonancia a través del sistema HAARP. Otro de los disparadores, el 4, pandemias. El futurista Alvin Toffler de Estados Unidos ha dicho que científicos tratan de generar en sus laboratorios patógenos que afectarían a determinados grupos étnicos y raciales de la raza Homo sapiens. Algunos dicen, incluso en este contexto, que pareciera que China podría ser un blanco directo de esto, que China estaría por agarrarse un gran resfrío. Otros también estarían tratando de ingenierizar insectos que solo destruyen determinados sembrados. Claramente esto se condice con el objetivo de la estructura de poder mundial que promueve la reducción dramática de la población del mundo. En el estado de Georgia, el mismo donde habló William Cohen en el anterior comentario, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, hay un monolito misterioso porque no se sabe quién es el que lo colocó ahí, pero que entre otras cosas dice que el mundo ideal tendría una población total de 500 millones de habitantes. Recordemos que hoy somos 6.800 millones de habitantes. Vayamos ahora al séptimo disparador, una guerra en Medio Oriente. El ataque unilateral israelí contra Irán viene siendo anunciado y amenazado una y otra vez, especialmente desde la invasión de Israel contra el sur del Líbano a mediados del 2006. Este anuncio lo viene haciendo en forma explícita todos sus líderes y su máxima cúpula de gobierno: Ariel Sharon, Avigdor Lieberman, Ehud Olmert, el actual Benjamín Netanyahu, Shimon Peres, Tzipi Livni, y también sionistas internacionales como George W. Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, el senador Lieberman de Estados Unidos, John McCain, Obama, Clinton, los Clinton, Blair, Sarkozy y todo el ejército de políticos y medios de difusión adictos al sionismo. Cuando ocurre este ataque no será sorpresa para nada, pero las consecuencias serán impredecibles. Irán cuenta con el apoyo de Rusia y de China. Irán no es Irak, no se va a quedar sola. La única pregunta que hay que hacer es: ¿Israel atacará unilateralmente y luego arrastrará a los Estados Unidos a esta guerra que podría ser una guerra mundial y seguramente va a utilizar armas nucleares? ¿O Estados Unidos atacará sola contra Irán, nuevamente matando en nombre de Israel como lo hizo en Irak? ¿O será un ataque conjunto de Estados Unidos y de Israel? Sea como sea, esta vez Rusia y China no se van a quedar quietas. Octavo disparador: accidente nuclear o accidente ecológico. El 20 de abril pasado, la plataforma Deepwater Horizon, que costaba 350 millones de dólares y fue construida en el año 2001 por la Hyundai Heavy Industries de Corea del Sur, y de propiedad también de la Transocean Drilling, que es el mayor contratista petrolero de operaciones costas afuera, con sede en Suiza, y alquilada por la British Petroleum del Reino Unido, estaba haciendo exploraciones en el Golfo de México cuando explicó, por razones que todavía se desconocen, en el Golfo de México a 50 millas de la costa de Luisiana. 2 días después, justo el 40 aniversario del Día de la Tierra, la plataforma Deepwater Horizon se hunde y hoy está a 1.500 metros de profundidad y no hay forma de parar el desastre ecológico por los más de 6.000 a 7.000 barriles de petróleo. Estamos hablando de 1 millón de litros por día que está vertiendo a las aguas del Golfo de México.
también colaboraban en la operación de esta plataforma petrolífera, Halliburton en tareas de logística, y todas estas empresas están integradas al sistema del poder global a través del Council on Foreign Relations, el Instituto Real de Relaciones Internacionales de Gran Bretaña, la Comisión Trilateral, el grupo Bilderberg y personajes de altísimo relieve como el ex vicepresidente Dick Cheney, el expresidente de la British Petroleum y actual miembro de su directorio Peter Sutherland, la corona británica y muchas personas e instituciones más. La destrucción no se sabe hasta dónde va a llegar, porque todavía no saben si van a poder parar este derrame petrolífero que está tornando las aguas del Golfo de México apocalípticamente rojas cuando se las ven por el color del tipo de petróleo, y los efectos sobre la costa sur va a ser terrible. Pregunto, ¿esta catástrofe ecológica se transformará en el Chernobyl de Estados Unidos? Lo que decíamos hace un rato. Gorbachev no pudo mantener la estabilidad luego del desastre de Chernobyl. ¿Le pasará lo mismo a Obama con el desastre de esta plataforma petrolífera Deepwater Horizon? Noveno disparador: el asesinato de algún político. Esto lo incluyo porque muchos amigos me han preguntado si la muerte trágica del presidente de Polonia, Lech Kaczynski, en un accidente aéreo junto con el gobernador de su banco central, Sławomir Skierpek, y otros 90 miembros de su gobierno, si esto era parte de este asesinato político. Y a todos les he dicho que no, y aprovecho para decirlo ahora, porque cuando me refería en este noveno disparador al asesinato político de una figura de alto relieve, política o religiosa, no me refería al presidente de un país como Polonia, donde esto es una tragedia circunscrita a Polonia. Me refiero a alguien que hoy se sienta en la Casa Blanca o en el 10 Downing Street o en el Vaticano. Y es interesante, sin embargo, subrayar que el presidente de Polonia estaba en viaje a Smolensk, en Rusia, en Bielorrusia, para participar junto con las autoridades rusas de un recordatorio desagraviando a los muertos de Katyn. En 1939, los 10.000 oficiales del ejército polaco de aquella época fueron asesinados de un disparo en la nuca, en un bosque cerca de Smolensk que se llama el bosque de Katyn. Durante 40 años el mito histórico dijo que esa matanza la perpetraron los alemanes, los nazis, pero en realidad Gorbachev terminó admitiendo en los años 90, no, fuimos nosotros los soviéticos. Y pregunto, quizás este tema de la mentira pequeña, porque eran 10.000 en definitiva, en el bosque de Katyn, donde fueron culpados los alemanes por los crímenes de los soviéticos, podría ser una suerte de cuña, si se hubiera desarrollado, y todavía se puede hacer, para desentrañar otros mitos que están siendo utilizados, como el mito del Holocausto, que aunque sí existió una persecución de los judíos por parte de los nacionalsocialistas durante la Segunda Guerra Mundial y antes, la cifra de 6 millones no tiene sustento alguno y en alguna medida es utilizada, como dice Norman Finkelstein, un escritor, investigador judío neoyorquino, está utilizada por los vivos de hoy para favorecer al Estado de Israel, aprovechándose de los muertos de ayer. Y un comentario muy rápido a los disparadores 11 y 12, que son estos reality shows de una segunda venida de un Mesías, falso por cierto, o quizás el aterrizaje de alienígenas que por supuesto van a tomar contacto en la Casa Blanca, como nos ha enseñado Hollywood a lo largo de muchas décadas. Eso justificaría, ayudaría al gobierno mundial a decir, ven, estamos en contacto con los alienígenas y la humanidad necesita de una representación unificada ante el cosmos, y qué mejor que un gobierno mundial para hacerlo. Pero fíjense este dato interesante. El día de las elecciones en Estados Unidos, cuando ganó Obama, el 4 de noviembre del 2008, la CNN, a través de uno de sus principales conductores de programas políticos, Wolf Blitzer, de la inteligencia israelí claramente, hizo el siguiente experimento insólito en la televisión, porque jamás se había hecho antes. A través de elementos que le permiten hacer un holograma, hizo una entrevista como si estuvieran en el mismo lugar con otra locutora, Jessica Jelin, que estaba en Chicago. Wolf Blitzer estaba en Nueva York, Jessica Jelin estaba en Chicago. Pero proyectaron su imagen tridimensional al estudio en Nueva York y las cámaras iban girando para que viéramos que tanto Wolf Blitzer, que estaba realmente presente ahí, como Jessica Jelin, que no estaba presente porque estaba en Chicago, pero se estaba proyectando su forma tridimensional electrónica, realmente tenían dimensión. Con lo cual, una forma muy interesante de decir, ahora podemos hacer también este tipo de imagen y podemos crear cualquier cosa en cualquier lugar y usted lo va a ver y va a creer que es real. Hasta ahí esta actualización, y hago un último comentario para mis compatriotas argentinos.